En el tiempo de la entrevista en TPA Noticias Matinal vamos a hablar de enfermería. Lo vamos a hacer con José Luis Cobos, que es el presidente del Colegio Internacional de Enfermeras. José Luis, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, lo he dicho bien, Colegio Internacional de Enfermeras. Es, de hecho, el primer hombre que lo preside y el primer español. Esto tiene mucha importancia. ¿Qué relevancia tiene estar de lleno en este colegio? Bueno, realmente el nombre es Consejo Internacional de Enfermeras, pero bueno, indistintamente de esto, la verdad es que es un orgullo para nosotros como colectivo de la profesión enfermera aquí en España poder estar a este nivel, a la máxima representación mundial. Recordemos que tenemos 30 millones de enfermeras en todo el mundo y personalmente y profesionalmente para mí pues es todo un reto. La verdad es que es una culminación de toda una carrera profesional y que ahora tendré la oportunidad de tanto estar al frente de la profesión a este nivel, como la oportunidad de poner en valor también todo el bagaje que tienen nuestras enfermeras españolas, que es mucho. Claro, precisamente por ahí voy. En este Consejo, ¿qué puede aportar España y qué puede aprender o qué puede recibir del Consejo? Bueno, aportar mucho, porque llevamos mucho tiempo trabajando a nivel internacional con colaboraciones con nuestras hermanas, asociaciones hermanas y consejos de Latinoamérica. Llevamos mucho tiempo aportando todo este bagaje que tenemos, por ejemplo, el desarrollo académico. Es cierto que en España, tengo que decir desde el principio, que tenemos mucho por hacer. Ni mucho menos hay que decir que la enfermería española es la que ya está bien en todos los sentidos, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de desarrollo profesional. Hay mucho que hacer, pero hemos avanzado mucho. Si miramos un poquito a la historia de una profesión en los últimos 50 años, incluso un poquito más, cuando teníamos esa denominación de ATS, a lo que es hoy una enfermera en España, que es una graduada de 4 años de formación en la universidad, con su propia autonomía profesional en ciertos ámbitos, con la capacidad de poder hacer una especialización de 2 años, es decir, que puede tener hasta una formación de 6 años, como es, por ejemplo, una matrona, una enfermera en familiar y comunitaria. Y hablando de familiar y comunitaria, hemos hecho un gran desarrollo en España, que ahora lo damos por hecho y parece que lo hemos normalizado, pero una enfermera aquí en España, en atención primaria, tiene su propia consulta, con su propia agenda para hacer un seguimiento del paciente crónico, prevención de determinadas enfermedades, seguimiento de los niños, es decir, una serie de competencias que no en muchos países tiene esta capacidad. Incluso en otras áreas, en otras especializaciones, pues vamos incorporando, aunque ahí nos queda todavía recorrido, estamos incorporando en ámbitos hospitalarios y no solamente desde el punto de vista de la atención aguda, sino a los crónicos. Está cambiando el perfil de paciente que tenemos y nos estamos adaptando. Y otro aspecto importante es el preventivo o incluso el mirar más a largo plazo. Yo siempre digo que nuestros políticos no tienen que ser cortoplacistas, tienen que mirar hacia futuro qué es lo que va a necesitar nuestra población, qué necesidades sanitarias vamos a tener. Un ejemplo claro pueden ser las enfermeras escolares, las que están en los colegios con los niños, donde podemos hacer una labor fundamental de prevención y de dar educación para la salud, para evitar esos hábitos a lo mejor tóxicos, de consumo de sustancias tóxicas, o tener una buena alimentación, inculcar sobre el ejercicio. Todo esto son experiencias que tenemos en España y que son perfectamente exportables. Como digo, mucho tenemos que hacer y recibir también mucho, porque las experiencias desde el ámbito de Asia hasta Latinoamérica, de Australia, es decir, las experiencias en otros ámbitos que no hemos tenido la oportunidad nosotros de desarrollarnos. Ahora mismo estamos inmersos en cambios incluso legislativos sobre la prescripción enfermera. Hay otros países que ya tienen muy instaurado esta competencia profesional o la práctica avanzada. Es decir, yo creo que esto es un ofrecer todo el bagaje de las experiencias que tenemos y también, bueno, pues el compartir, que yo creo que es una de las palabras más bonitas que podemos utilizar en nuestra profesión y en todas las profesiones. Compartir, me lo anoto porque me gusta, es una palabra bonita. Mire, compartir, pero también empoderar. Creo que esto era algo que destacaba usted hace una semana cuando llegaba al cargo. Explíquenos, porque son 3 pilares de empoderamiento, decía usted. Así es. Miren, es una curiosidad porque desde los inicios, ya 125 años que tiene esta institución,
todos los presidentes, yo soy el número 30, son números redondos, cada presidente ha elegido una palabra para marcar un poco lo que es la trayectoria de su mandato, en este caso son 4 años, y yo he elegido la palabra empoderamiento, empoderar. Sí que es cierto que no es una palabra muy castellana, muy española, quizás viene un poco más del inglés, de empowerment, pero yo creo que se adapta perfectamente a la visión de lo que yo quiero para los próximos años. Decía, 3 pilares, efectivamente. Tenemos que empoderar, tenemos que sacar todo el potencial que tiene nuestra institución, el Consejo Internacional de Enfermeras, ante las instituciones internacionales, ya sea la Organización Mundial de la Salud, la ONU, la Organización Internacional de Trabajo, es decir, al gran nivel donde se deciden las políticas que van a influir desde el punto de vista sanitario en la población y en nuestros profesionales, ahí tiene que estar nuestra institución y la voz de las enfermeras no puede faltar nunca. Yo creo que hay que ir con voz decidida, evidentemente con el diálogo y escuchando dentro de un equipo multidisciplinar, pero enfermería es un pilar fundamental y lo hemos visto, el ejemplo más claro ha sido últimamente con la pandemia. Parece que hay a ciertas personas que ya se les va olvidando que enfermería tiene un potencial buenísimo, que hay que aprovecharlo, tiene una muy buena formación y eso las instituciones internacionales lo tienen que saber y poner en valor. Sé que son conscientes de ello, pero todavía nos falta tener una gran representación, tener esos puestos donde se toman las decisiones, que estemos ahí. También de las organizaciones a nivel de país, ya sean, en algunos sitios se llaman asociaciones, consejos, como aquí, el Consejo General de Enfermería de España. Tenemos que empoderarles, tenemos que ayudarles a que delante de sus gobiernos, delante de los políticos, tengan esa voz, tengan esa representación y sean capaces incluso entre ellas, como decía antes, de compartir esas experiencias. Por lo tanto, el Consejo Internacional tiene que ser un nexo de unión, es decir, que hagamos posible esa coordinación y pongamos todas las experiencias para que aquellos países que a lo mejor necesiten un poquito más de ayuda, pues ahí estemos desde el Consejo Internacional para ayudarlas. Y el tercer pilar son las propias enfermeras. Creo que como profesionales nos lo tenemos que creer, es decir, tenemos que poner en valor todo ese bagaje que tenemos desde el punto de vista individual, tanto en los puestos de trabajo que tengamos, sea cual sea, atención primaria, especializada, en urgencias extrahospitalarias, allá donde estemos, en cualquier sitio, tenemos que poner en valor esa formación que tienen, porque hemos pasado, ya he dicho, de incluso una dependencia de otros profesionales a ser más autónomos. Y sobre todo, cambiar ese paradigma que tenemos ahora mismo en los sistemas sanitarios. Yo digo que tenemos que pasar del curar al cuidar. ¿Qué significa esto? Todos tenemos que aportar, evidentemente, una mejor salud, junto con los médicos hacemos un equipo, pero las enfermeras tienen una labor fundamental de cuidar a lo largo de toda la vida, desde que antes de nacer hasta incluso después de la muerte, diría yo. Es decir, en todo este largo recorrido de la vida tiene que haber una enfermera y, por lo tanto, tenemos que poner en valor y empoderar todo ese conocimiento y lo que puede aportar a la sociedad y a los sistemas sanitarios. Claro, le oigo y me parece muy interesante porque además refleja un poco cómo está la sociedad, una sociedad más envejecida que requiere de más cuidados, pero hablaba usted, por ejemplo, de las enfermeras escolares, hablaba usted de la presencia de las enfermeras en todo el ciclo vital, en toda la vida. ¿Esto es real? ¿Esto está pasando en España? ¿Hay predisposición de las administraciones para que así sea? Bueno, yo creo que sí, tengo que decir que me parece que lo saben. Ahora hay que pasar a la acción, como digo yo. Es decir, hemos hecho muchos documentos, hemos establecido muchas estrategias, pero se tiene que palpar. Esto incluso la sociedad lo tiene que ver, no que sea una entelequia. Estamos diciendo, las enfermeras ya pueden prescribir y algunos pacientes nos pueden decir, ya, pero yo voy a la enfermera y todavía no me puede emitir una receta. Bueno, sí que es cierto que hay que hacer cambios desde el punto de vista administrativo y se tiene que palpar. Pero un claro ejemplo ha sido hace unas semanas cuando el propio Consejo Interterritorial, donde están todas las comunidades autónomas, todos los consejeros de salud, y digo todos, han aprobado por unanimidad una estrategia de cuidados, que es una estrategia que tiene que ver totalmente con el trabajo de las enfermeras. Yo creo que se han convencido de que hay que poner en marcha mecanismos para poner en valor todo este trabajo de las enfermeras. Hay una preocupación que afecta a nivel mundial y, como no, en España, y es la falta de enfermeras. Tenemos una falta de enfermeras en todos los países. Aquí tenemos una ratio en España de 6 enfermeras por cada 1000 habitantes. Voy a hablar en números redondos, para ser rápido y que me entienda bien la audiencia.
En Europa tenemos una media de 9 y es curioso, venimos ahora de Finlandia, donde ha sido el Congreso Internacional, y allí tienen 19 enfermeras. Es decir, ¿cómo puede haber, por cada 1000 habitantes estoy expresando, cómo puede haber estas diferencias? ¿Dónde están poniendo el peso en la atención sanitaria? Fíjense, otro dato así importante, nosotros hacemos 10 millones de visitas a domicilio, las enfermeras que están en atención primaria, en todo el Estado, estoy hablando, al año, 10 millones de visitas. Por una referencia un poco, para tener una referencia pareja con nuestros compañeros médicos, ellos hacen 3. No se trata de una guerra de cifras, pero para que vean quién es quien está yendo a los domicilios y a las casas porque el paciente está más invalidado, no puede acercarse al centro de salud, son pacientes más crónicos, una enfermera. Por lo tanto, esa estrategia de cuidados, quiero poner el foco en esto porque las comunidades autónomas han aprobado este documento como estrategia. Ahora pasemos a la acción y pongámoslo en marcha. Dotemos de mayor número de enfermeras. ¿Qué perfil es el que necesitamos? Necesitamos más especialistas, más enfermeras de cuidados generales en la escuela, en el hospital, en atención primaria, en urgencias. Bueno, pues todo esto es lo que tenemos que trabajar en los próximos años. Y creo, insisto, que los políticos están convencidos, pero tenemos que pasar a la acción. Claro, hace falta una suerte de pacto de Estado para que esto sea así. Me refiero, esto no es una... A veces los políticos van al regate corto y hace falta una visión más a lo largo, porque lo que se haga hoy es para tener a las enfermeras no de mañana, sino de dentro de, le voy a decir, 6 años o casi una década. O más, fíjense, nosotros tardamos 4 años en formar a una enfermera generalista, más 2 serían 6 años. Esto no es una cosa de, bueno, pues me faltan este verano enfermeras y ¿de dónde las saco? Es decir, tenemos que planificar y esto es lo que nos ha faltado quizás en los últimos años. Incluso ese cambio de paradigma que estamos comentando, el envejecimiento de la población, además tenemos que estar orgullosos de eso. Tenemos una calidad de vida en España que es envidiable en otros países, 86 años de media de esperanza de vida, el segundo país a nivel mundial después de Japón. Yo creo que esto es lo que hay que poner en valor, que tenemos un buen panorama, pero el sistema sanitario se tiene que adaptar a ello y con esa visión de futuro. Yo les contaré un poco una anécdota más personal, ¿no? Después de trabajar en el ámbito clínico y asistencial, incluso lo compaginé un poco con la parte de gestión, siempre tuve esa preocupación, ¿no? Es decir, bueno, vas a un despacho, pierdes un poco la visión del día a día, que no es cierto porque al final siempre estás en contacto con la gente. Siempre pensaba, digo, claro, pero aquí, ¿qué puede hacer un enfermero, por ejemplo, en este tipo de puestos? Pues precisamente eso, tener esa visión de futuro de qué tiene que ser la profesión para los próximos 10, 15 o 20 años. Hay que tener una visión más a medio y largo plazo y eso a veces a los políticos les falta, tengo que decirlo. ¿Somos optimistas entonces por el futuro o no? Totalmente, totalmente. Yo creo que en esta vida hay que ser muy optimista, hay que ser realista, por supuesto. Estamos en tiempos muy difíciles. Ahora, incluso, si me lo permiten así, a nivel global, mundial, tenemos áreas de conflicto que complican mucho la asistencia sanitaria y eso tenemos que denunciarlo públicamente en todos los ámbitos donde podamos, que no podemos permitir que no ejerzan la labor sanitaria todos los profesionales sanitarios. No hablo solo de las enfermeras, sino todos los profesionales sanitarios tienen que tener la seguridad suficiente para poder ejercer su labor fundamental, que es salvar vidas y cuidar a los pacientes. No es de recibo que en determinados países, incluso por su raza, por su color, por su idioma, por una serie de consideraciones, no tengan la posibilidad de ejercer como profesionales enfermeros en este caso. Pues José Luis Cobos, presidente del Consejo Internacional de Enfermeras, ahora lo he dicho bien, muchas gracias por atendernos y mucha suerte en este mandato, porque bueno, de las enfermeras de alguna manera dependemos todos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia.